transformados para caminar con Él. Transformados para caminar con Él. Siento que no me veían. Entonces, es una serie que comenzamos hace un par de semanas. ¿Está bien así o apagamos la luz? Ustedes díganme. Y hermano, lo primero que vimos en esta serie, lo que hemos venido viendo a lo largo de estas semanas, es la raíz de la transformación en Cristo, que fue el tema número 1 que vimos de esta serie. Lo segundo que vimos fue el llamado a caminar, de un caminar digno. Y luego vimos la renovación en Cristo, y hace 8 días veíamos el andar en vida nueva, ¿sí? Que es lo que compartía el pastor Carlos la semana pasada. Y todo esto, hermanos, lo que nos ha ido mostrando y lo que hemos ido viendo a través de esta serie es que la vida cristiana, hermano, no es una vida estática. La vida cristiana no es algo que estemos sedentarios en una sola posición, sino es un caminar continuo que debemos de tener usted y yo como hijos de Dios. Y el día de hoy llegamos al corazón, hermano, de ese caminar, y es hacerlo en el Espíritu, ¿sí? El día de hoy es hacerlo, llegamos a ese punto donde ese caminar tiene que ser a través del Espíritu. Y quiero abrir, hermano, este tiempo con una pregunta. ¿Qué distingue a un creyente que anda en el Espíritu de uno que solo habla del Espíritu? ¿Qué distingue a un creyente que anda en el Espíritu de uno que solo habla del Espíritu? Y bueno, antes de contestar esa pregunta, yo le invito a cerrar sus ojos y poner ese tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por darnos una vez más la oportunidad de reunirnos, de poder estar aquí como iglesia, de poder estar, Señor, después de haberte cantado, de haberte exaltado a través de estos cánticos, Señor, darnos la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Te damos gracias porque sin duda alguna es tu misericordia, la cual es nueva cada mañana y cada día, Señor, por la cual estamos aquí reunidos como iglesia para aprender de tu palabra y pedirle a tu Espíritu Santo, Señor, que abra nuestros corazones para que podamos ser enseñados. Te rogamos que este tiempo, Señor, de enseñanza sea un momento de claridad, de humildad, de obediencia, de reverencia a tu palabra, Señor, y te rogamos que nos ayudes para que cada una de las cosas que aprendamos en este día, Señor, podamos aplicarlas a nuestras vidas y dar pasos firmes en nuestro andar contigo, Dios. Oramos que, Padre, tú nos ayudes para que al exponer tu palabra, Señor, sea con claridad, con fidelidad, Señor, con humildad y reverencia, Señor, porque solo somos siervos inútiles tuyos. Y que, Padre eterno, tú eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios lleno de bondad. Todo esto te lo pedimos, Señor eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Este texto, hermano, de Gálatas, el cual vamos a orar, dice de la siguiente manera, así que vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, vamos a estar leyendo. Gálatas Gálatas 5, versículos 16 y 25. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Dice así: digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías
y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos también por el Espíritu. Y este mismo texto, hermano, lo leemos en la versión Nueva Traducción Viviente, que nos da una mayor claridad de lo que Pablo viene hablando. Y le leo para usted, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, dice Pablo. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Versículo 24. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, dice Pablo. Y esta carta, hermanos, a los Gálatas fue escrita en una iglesia, hermano, que tenía una confusión. De hecho, en un texto Pablo le dice: habiendo comenzado por el Espíritu, terminaráis por la carne. Gálatas insensatos, ¿quién los ha perturbado para que ahora piensen de esa manera? Les dice Pablo. Entonces, la carta fue escrita a una audiencia de esta manera. Algunos maestros, falsos maestros, le decían que la verdadera santidad se lograba, hermano, guardando la ley mosaica, es decir, la ley de los rituales, la ley ceremonial, y que de esa manera era más que suficiente para presentarse de manera correcta delante de Dios. Que la obediencia externa era suficiente, solamente lo que tú podías, aunque lo que la gente podía ver en ti. Y es que, hermano, muchas veces la gente puede ver algo en nosotros que realmente no lo somos de esa manera. Realmente podemos aparentar algo, consciente o inconscientemente, pero que realmente la gente o los que son más íntimos o en la misma casa saben realmente quién soy y cómo soy. Entonces, sin embargo, Pablo, hermano, les recuerda que la vida cristiana no se sostiene en reglas externas. Pablo le dice a su audiencia: la vida cristiana no se sostiene en reglas externas. ¿Por qué? Porque las reglas externas pueden controlar la conducta por un momento, pero no pueden transformar, hermanos, el corazón. Las reglas externas, ciertas reglas, pueden controlar nuestra conducta por un momento, pero no pueden transformar tu corazón. Es como si tú quisieras, hermano, pintar una pared que está llena de humedad. ¿Qué es lo que sucede cuando tú haces eso en casa? ¿Qué es lo que sucede cuando le dices al esposo o tú misma, hermana,
Dices, bueno, esta pared tiene humedad y bueno, ¿qué es lo que haces? Generalmente le quitas el pedazo de humedad, ¿verdad? Y después le pintas. Y pareciera que la pared y el problema quedó resuelto, ¿cierto o no? Pero ¿qué sucede? Vuelve a brotar la humedad, ¿por qué? Porque no estás atacando el problema verdadero y real de esa pared, ¿sí? Así son las reglas, hermano, externas. Solamente maquillan la conducta, pero no cambian la raíz. Solamente maquillan lo de afuera, pero no cambian la raíz. Mientras que la obra interna del Espíritu Santo, en la vida de aquel que ha sido redimida, que ha sido regenerada, no solo cambia lo que es, cambia también la raíz, pero también cambia lo que hace. Cambia lo que es, pero también cambia lo que hace. Ya no es un esfuerzo mecánico en la vida de la persona por cumplir normas morales. Es un fruto natural que brota en la vida del creyente, que ha sido regenerado, que ha sido redimido por Cristo a una vida nueva. Es algo natural que fluye de ahí y que da evidencia de una vida transformada. Que da evidencia de una vida transformada. Porque el Espíritu Santo, hermano, produce amor, paciencia, paz, paciencia, que son cosas, hermano, que nunca podrán ser fabricadas o jamás van a poder ser el resultado de las reglas. El resultado de las reglas. ¿Por qué? Hermano, porque ninguna regla puede producirlas en tu corazón. Ninguna regla puede producir el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Este, hermano, no es solo un consejo que Pablo nos está dando. Es un llamado radical a nuestras vidas. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, es un llamado radical a nuestras vidas. Y por eso el día de hoy hemos titulado nuestro tema número 5, Andemos en el Espíritu. Ese es el tema de hoy, tema número 5 de nuestra serie, Andemos en el Espíritu. La audiencia de Pablo, hermanos, entendió esto como un llamado radical en sus vidas. No podían seguir, hermano, confiando en la carne. No podían seguir dependiendo de la ley. Debían, hermano, rendirse al Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo puede producir en la vida de la persona ese nuevo nacimiento. Si la persona no ha nacido de nuevo, es porque el Espíritu Santo no mora en esa persona. Eso es algo muy evidente. La evidencia de eso es que no buscas la santidad de Dios. No buscamos, o la persona no busca agradar a Dios. No se deleita en la ley de Dios. Por eso es que siempre debemos tú y yo examinarnos, autoexaminarnos y ver si estamos en Cristo. Y ver si hay un fruto en mi vida que demuestre que soy hijo de Dios. Si hay algo en mi corazón que está demostrando que le pertenezco a Cristo, o lo contrario, que sigo alejado de Cristo. Para nosotros el día de hoy también es un llamado urgente, hermano, en nuestras vidas, porque no basta con decir que somos cristianos, no basta con profesar la fe, no basta con hablar del Espíritu, no basta, hermano, inclusive estudiar sobre el Espíritu. Debemos andar en el Espíritu. Y es por ello que la pregunta, hermano, que nos confronta es esta. ¿Estamos caminando en el Espíritu o seguimos aferrados a los deseos de la carne? ¿Cómo es tu vida? ¿Estás caminando en el Espíritu o sigues aferrado a los deseos de la carne? Donde muchas veces nos excusamos con que no es tan malo, pastor. Creo que no tiene cierta gravedad del pecado que estoy cometiendo. Hermano, el pecado es pecado. Y el pecado fue el motivo por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario. Por tanto, si el Padre ve de esa magnitud del pecado, tú y yo no lo deberíamos de minimizar en nuestras vidas. Si para Él, así de importante y así de grave es el pecado que murió Jesús en la cruz, tú y yo no debiéramos de minimizarlo en nuestras vidas. Entonces, para responder esta pregunta, ¿qué es lo que
al caminar, en ese caminar, qué es lo que estamos siendo controlados por el Espíritu, seguimos aferrados a los deseos de la carne. Pablo en este texto nos muestra tres cosas, tres realidades que pasan en la vida del creyente. Lo primero que Pablo nos muestra es el mandato y el conflicto que hay entre la carne y el Espíritu. Lo segundo que Pablo nos va a mostrar en ese texto es las consecuencias de las obras de la carne. Y lo tercero es el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas y la exhortación de poder caminar de esa manera de esa manera que Pablo nos enseña, Y lo que Pablo hace es no comenzar con algo teórico, con solamente teorías, hermano, sino con un mandato directo y una realidad que todos conocemos. ¿Qué es lo que todos conocemos? El conflicto entre la carne y el Espíritu. Todos hemos escuchado de eso. Es que en la vida cristiana siempre va a haber la guerra entre el Espíritu y la carne, ¿verdad? ¿Y quién va a ganar? Haga sus apuestas. ¿Quién va a ganar? Al que más alimentes. Vamos al versículo 16 al 18 de nuestro texto base para leerlo. Gálatas 5, 16, 18. Dice así: digo, pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley, dice Pablo. Y Pablo comienza con un mandato directo a su audiencia y a nosotros el día de hoy. Anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. Y esto, hermano, no es un consejo únicamente superficial u opcional. Es un imperativo que está usando Pablo, un verbo, anden. Y ese verbo, al ser imperativo, hermano, quiere decir que es una orden. No es una sugerencia que el Señor nos está haciendo a través de Pablo. Es una orden que se dice, debes andar de esta manera, porque el versículo 25 dice, si somos de Cristo, si somos de Él, andemos por el Espíritu. Ese es el mandato. Y hermano, ¿por qué es un imperativo? Porque la vida cristiana no se puede vivir en neutralidad. No puedes quedarte en una posición media. O eres del Espíritu o eres de la carne, no puedes estar a la mitad. Es como aquellos que dicen, bueno, no soy que cuando mueren las personas, ¿verdad? Dice que se van al purgatorio y se quedan en un estado neutro, donde ahí pues va a ser, pues la persona dependiendo y haciendo no sé qué tantas cosas. No puedes quedarte en un estado así. O eres de un lado o eres del otro. O le perteneces a Cristo o no le perteneces a Cristo. Por eso es que la vida cristiana no puede vivirse en neutralidad. Siempre hay un conflicto, hermano. Eso va a ser una realidad todo el tiempo en tu vida. La carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Es decir, la vida cristiana, hermano, es una lucha constante. Es una lucha constante. El creyente verdadero, escucha esto, no está libre de batallas. Si tú pensabas que la ibas a llevar relax, que no había que tener conflicto con nadie ni contigo mismo, bueno, estamos en un grave error. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, el creyente verdadero, no está libre de batallas continuas, pero sí tiene la victoria asegurada cuando anda en el Espíritu. Esa es la garantía. Por eso el texto comienza diciendo, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán los deseos de la carne. ¿Cómo yo puedo evitar cumplir los deseos de la carne? Andando por el Espíritu. ¿Y cómo es andar por el Espíritu? Pastor, que me ponga yo así, mis ojos se pongan en blanco y flote, y entonces diga eso no es andar en el Espíritu. Entonces, ¿qué es? Bueno, vamos para allá. Pablo, hermanos, contrasta la ley y la gracia, mostrando que la ley, hermano, nunca fue un medio de salvación ni de santificación. La ley nunca fue un medio ¿de qué? De salvación ni de santificación. La ley, hermano, fue dada para revelar la santidad de Dios. Para eso fue dada la ley y llevarnos ¿a qué? A Cristo.
pero nunca para salvarnos. La ley no fue dada para eso. El creyente, hermano, no necesita reglas externas para medir su espiritualidad, porque tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Hermano, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas cómo es que es eso, el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, mora en ti. Por eso la Biblia no en balde dice que somos templos del Espíritu Santo. Por tanto, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y Él es quien nos capacita para poder vivir en Él, para poder vivir la vida de Cristo. El mandato de andar, ¿sigue grabando? El mandato de andar está en tiempo presente e imperativo, como les decía, lo que significa que es un estilo de vida continuo y no es algo opcional. Andar en el Espíritu, hermano, escucha, significa avanzar paso a paso bajo la guía del Espíritu Santo, respondiendo, hermano, activamente con obediencia y fe. No es pasividad, sino rendición activa a Él. El poder, es el poder, hermano, para vivir la vida cristiana. Y ese poder no está en nosotros. El poder, para que tú y yo podamos vivir la vida cristiana, ese poder no está en ti. ¿Por qué? Porque dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué cosa? Es débil. Por eso es que el poder, para que tú puedas vivir esa vida cristiana, es necesario que el Espíritu Santo more en tu vida. Pero tú y yo tenemos que responder en obediencia y fe. Esa es la diferencia y esa es nuestra participación ahí. Entonces, el mandato exige, hermano, compromiso. El andar en Cristo exige un compromiso de parte tuya, un compromiso de parte mía. Considerando la carne muerta, presentando nuestros miembros, hermano, como instrumentos de justicia a Dios, y de esa manera depender del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos decir no a la carne, a esos deseos pecaminosos, y sí a la verdad de Dios. Y sí a la verdad de Dios. Porque la vida, hermano, que anda en el Espíritu, es una vida semejante a Cristo. La vida que anda en el Espíritu es una vida semejante a Cristo, saturada de su verdad, moldeada por su ejemplo y fortalecida por su Espíritu. Jesús, siendo Dios, hermano, en toda su plenitud, lo hizo de esa manera para darnos ejemplo de cómo debemos de vivir una vida en Cristo, una vida en Él, una vida en Dios. Es vivir con una conciencia continua, hermano, de su presencia. Cuando tú y yo vivimos una vida continua, consciente de su presencia en nuestras vidas, eso quiere decir, o se puede traducir como el temor de Dios en nuestras vidas. Si tú y yo no vivimos conscientes de su presencia en nuestras vidas todos los días, hermano, no va a haber temor de Dios en nuestras vidas. Es decir, pecar se nos va a hacer muy fácil. Fallar se nos va a hacer muy fácil. Hacer cosas que desagradan a Dios se nos va a hacer muy fácil. Pero cuando vivimos conscientes de su presencia y de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, hermano, nuestra vida tiene que verse diferente. Nuestra vida tiene que verse totalmente radical. Es como esto. Es como remar, hermano, en un río, ¿verdad? Con corriente fuerte. ¿Qué es lo que pasa cuando tú remas cuesta arriba y el río va cuesta abajo? Si tú remas, ¿verdad? Si tú dejas de remar, ¿qué es lo que pasa? Por ende, ¿qué? Pues te arrastra el río, ¿cierto o no? Si tú vas en sentido contrario al flujo del río y estás remando porque, imagina esto, pon esto en tu mente, imagínate que tú vas a las cataratas del Niágara, amén, gloria a Dios, pero te subes a una lancha que te está conduciendo hacia la catarata. ¿Tú qué vas a hacer?
remar lo más que pueda, ¿cierto? No, para no llegar a la catarata, ¿cierto? No, no la catarata de los ojos, la catarata del Niágara en Canadá. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo dejamos de remar en nuestra vida espiritual, somos arrastrados por el pecado. Somos arrastrados por el pecado. Y eso no significa que no seas cristiano necesariamente. Simplemente estás dejando de remar en tu vida espiritual. Simplemente estás dejando de perseverar en tu vida espiritual. Por eso, hermano, es que al hacer eso, tú tienes que remar y remar y remar, pero no en tus fuerzas. Avanzar contra la corriente, hermano, no depende de tu fuerza, sino del poder del Espíritu Santo que te impulsa para poderlo hacer. Porque se entiende y se supone que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. Entonces, al estar remando y siendo impulsado por el Espíritu Santo, estoy remando en la dirección que el Espíritu Santo me está llevando. Pero si yo dejo de remar, hermano, seguramente terminaré cayendo en la catarata. Terminaré, hermano, cayendo en pecado. Y eso nos lleva a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Quién está gobernando tus pasos el día de hoy? ¿La carne que te arrastra o el espíritu que te impulsa? ¿Quién está gobernando tu vida el día de hoy? ¿Quién está gobernando nuestra vida? ¿La carne que nos arrastra hacia el pecado, hacia lo que a Dios le desagrada, o el espíritu que nos impulsa para poder vivir vidas en santidad? ¿Qué es lo que gobierna tu vida el día de hoy? Porque el andar en el espíritu, hermano, significa depender de Él en cada decisión. No es poner tus ojos en blanco, no es flotar, tampoco. Es depender de Él en cada decisión. No es algo o no es un momento místico en tu vida. Es que yo quiero andar en el Espíritu y entonces me voy a meter con Dios para que empiece a flotar y entonces después como Pedro, ¿verdad? Venga un éxtasis acá y te diga, hermana Petronila, mata y come. No, eso no es andar en el Espíritu. Y ahorita vamos a ver cómo distorsionan esa parte. Entonces, es caminar día con día dependiendo de eso. Dios, ¿es correcto lo que estoy haciendo? ¿Es correcto lo que pienso hacer? ¿Es correcto esto que se me está presentando a mi vida? ¿Cuál es la respuesta que yo tengo que dar a eso que viene en mi vida? Cada vez que eliges, hermano, cada vez que tú y yo elegimos perdonar en lugar de vengarte, cada vez, hermano, que eliges obedecer en lugar de ceder a la tentación, estás caminando o andando en el Espíritu. Porque no estás cumpliendo los deseos de tu carne, porque tu carne dice, Señor, apriétale el pescuezo. Mas el Espíritu dice, ¿no sabes de qué espíritu sois? A eso no vine yo. Sin embargo, como te decía, hay quienes distorsionan esto y enseñan que según ellos, andar en el Espíritu es ir haciendo milagros por la vida. Según ellos, andar en el Espíritu es ir sanando a toda la gente que se le atraviesa, caminando en lo sobrenatural, lanzando, ¿verdad?, palabras proféticas a diestra y siniestra, y hasta otros que ya están muy pasados, quieren abrir portales de bendición en todo el mundo. Y eso, hermano, no es el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia ni de la persona. No es. Y tampoco, hermano, es algo en lo que Pablo está hablando. Porque después de el mandato que Pablo nos está diciendo, anden en el Espíritu, Pablo nos muestra con claridad la tensión, hermano, que hay entre la carne, los deseos de la carne, los cuales son contrarios al Espíritu, y el Espíritu, y lo que el Espíritu hace en nosotros, que es contrario a la carne. Eso es el conflicto que todo creyente, hermano, va a enfrentar y enfrenta todos los días. El conflicto entre la carne y el Espíritu. Versículo 17 y 18.
la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que el espíritu, de lo que quiere el espíritu, perdón. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Le estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, dice, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Dice, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, dice, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Y eso nos lleva, hermano, a entender que la vida cristiana no es una rendición pasiva, sino una batalla constante. Ese andar en el Espíritu es una vida constante de batallas y de batallas y de luchas. ¿Por qué? Porque el verdadero enemigo tuyo, hermano, hermana, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus papás, no es tu esposa, eres tú mismo. El verdadero enemigo en tu vida no son los demás, eres tú. Somos nosotros que luchamos contra, o debemos de luchar contra nuestro pecado. Porque dice Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las disensiones entre ustedes? Del egoísmo de nuestro corazón. Entonces es una batalla constante en nuestras vidas, porque tengo yo que vencer lo que mi carne quiere que haga. El creyente, hermano, vive en tensión porque aunque ha sido redimido, todavía carga con la carne. Esa parte de su naturaleza caída que aguarda la glorificación. Un día usted y yo ya no vamos a luchar con eso. Un día cuando nosotros seamos glorificados, hermano, usted ya no va a tener que pelear con su carne, porque usted va a ser glorificado. Pero mientras ese día no llegue, hermano, tiene que luchar con ello. Pablo mismo confesó en Romanos 7 y dijo que quería hacer el bien, pero hallaba otra ley en sus miembros que lo llevaban cautivo al pecado. Y esa, hermanos, es la realidad de todo cristiano. Usted y yo vivimos bajo dos leyes, la del espíritu y la de la carne. El hombre interior, hermano, se deleita en la ley de Dios, pero la carne busca arrastrarlo hacia el pecado, hacia aquello que desagrada a Dios. Es por ello, por lo que siempre decimos y conocemos y lo hemos dicho una y otra vez, ¿cuál de los dos va a ganar? ¿La carne o el pecado? O el espíritu. ¿Y cuál es la respuesta lógica? La que más alimentes. Tú pon a dos perros de ataque a pelear, ¿y quién va a ganar? Al que esté mejor realimentado, al que esté mejor preparado. Tú pon a dos boxeadores, ¿quién va a ganar? El que se preparó mejor. La carne y el espíritu, ¿quién va a ganar en tu vida? Al que más alimentes tú y yo. Ese es el que va a ganar. La carne, hermano, representa nuestra tendencia al pecado. La carne representa nuestra tendencia al pecado, la debilidad moral y espiritual que aún permanece en nosotros. Sin embargo, hermano, el incrédulo no tiene esta complicación. El incrédulo no tiene este conflicto, hermano, porque solo tiene una naturaleza. ¿Cuál? La del pecado, la de la carne. Por eso es que el incrédulo no batalla con eso, porque él se deleita en el pecado, él se deleita en la carne, en los deseos de la carne. Pero el creyente sí, hermano, porque en él habita el Espíritu. Y mientras que el Espíritu habita en él, hermano, tiene un conflicto todos los días. Todos los días. Por eso uno puede decir, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que me arrastran al pecado. Este conflicto, hermano, no significa una derrota inevitable, sino una oportunidad de victoria en tu vida. Porque el Espíritu Santo es quien da la energía al hombre interior para resistir y para poder vencer esos deseos pecaminosos.
Como dice Pablo ahí en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso quiere decir, hermano, que como creyentes, tú y yo no somos deudores de la carne. Como creyentes, tú y yo no somos deudores de la carne, sino somos llamados a hacer morir las obras de la carne, evitando alimentar los deseos que nos arrastran. ¿Por qué? Porque aprendamos esto aquí. La manera más segura, escucha, de caer en pecado es exponerte a la tentación. La manera más segura de caer en pecado es exponerte a la tentación. Pero la manera más segura de vencer es evitar aquello que alimenta la carne y depender del Espíritu. Si tú no quieres pecar, no alimentes tu pecado. Si tú no quieres caer, no te acerques a la tentación. Por eso Pablo nos exhorta y dice, no provean para los deseos de la carne, ahí en Romanos 13:14. Porque la vida cristiana es una guerra constante, hermano, pero también es una carrera, también es disciplina. ¿Por qué? Porque tú y yo somos soldados, hermano, que resisten y atletas que corren con dominio propio. Es como esto. Te lo ilustro de esta manera. ¿Cuántos saben que las papitas y ese refresco oscuro, verdad, que a veces es difícil de rechazar, nos hacen daño? Pues todos lo sabemos, ¿cierto o no? Y cuando queremos evitar eso, debemos de hacer algo, ¿cierto o no? Si sabemos que nos hacen daño, tenemos que evitarlo, pero si pasamos siempre por la tiendita donde nos expone a estirar la mano, ¿verdad? Y a lo mejor hasta echar chisme con el de la tiendita, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Vas a poder lograr tu objetivo de decir, ya no voy a comer comida chatarra, ya no voy a probar nada de lo que me haga daño? Pero si seguimos frecuentando la tiendita o el lugar donde lo compras, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Tarde o temprano, hermano, vas a ceder a esa tentación. No porque no tengas fuerza, hermano, de voluntad, sino porque te expones constantemente a esa tentación. Así es el pecado, hermano, en nuestras vidas. Así es el pecado en nuestras vidas. La manera más segura de caer, hermano, es acercarnos demasiado a lo que alimenta la carne. Cuando tú y yo nos acercamos demasiado a aquello que alimenta la carne, vas a terminar cayendo, hermano, hermana. Pero cuando evitamos, hermano, esos lugares, esas conversaciones, esas oportunidades, y en cambio buscamos al Espíritu en oración, en la palabra, en obediencia, entonces fortalecemos nuestra vida espiritual. Porque, hermano, si no quieres caer en pecado, no debes andar en lugares resbalosos. Si no quieres caer en pecado, no debes andar en lugares resbalosos. Porque muchas veces, hermano, no caemos porque el pecado sea más fuerte en nosotros o más fuerte que nosotros, sino porque nosotros mismos nos acercamos demasiado a la orilla. La caída, hermano, no ocurre de repente, como dice, ay, pequé. Ay, me compré las papitas. Tú ya venías desde el camino y dices, voy a pasar a la tienda, y voy a pasar por unas papitas, y voy a pasar por un refresco de esos negros. El pecado es así. Cuando es consumado no es que, ay, chin, me resbalé. Es porque lo fuiste trabajando consciente o inconscientemente. Te acercaste demasiado a la orilla y terminaste resbalando. Así es el pecado.
La caída no ocurre, hermano, de repente, comienza con pasos pequeños hacia terrenos peligrosos. Hacia terrenos peligrosos. Y la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, hermano, necesitamos entender que la santidad no es un accidente, es una decisión diaria en nuestras vidas. La santidad, hermano, no se da ocasionalmente, es una decisión de cada día en nuestras vidas. Porque yo te aseguro que si hiciéramos una encuesta, ¿verdad? Si ahorita usted y yo saliéramos con nuestro cuaderno a todas las iglesias que hay aquí alrededor, iglesias cristianas, y les preguntáramos si ellos quisieran o quieren agradar a Dios, ¿qué es lo que le contestarían? Si yo te pregunto ahorita, ¿tú quieres agradar a Dios? ¿Tú qué me vas a decir? Por ende, ¿verdad? Pues claro, pastor. Sin embargo, no basta, hermano, con decir, yo quiero agradar a Dios. Hay que evitar aquello que alimenta la carne y buscar lo que alimenta al espíritu. Cada paso, hermano, que damos, cada ambiente que escogemos, cada decisión que tomamos, van a suceder dos cosas. O te va a acercar más al espíritu y a la victoria, o te va a alejar de ella. No hay de otra. Si aquellos lugares que tú permites en tu vida, aquellos ambientes que tú escoges, aquellas decisiones que tú tomas, o te acercan o te alejan cada día más de la victoria en Cristo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? Hermano, tienes que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque nos va a alejar o nos va a acercar a esa victoria que ya tenemos en Cristo. ¿Qué es lo que vas a decidir hoy, hermano, hermana? ¿Andarás en el espíritu resistiendo las obras de la carne o andarás en la carne resistiendo las obras del espíritu? ¿Qué es lo que vas a decidir? ¿Qué es lo que tú y yo vamos a decidir? ¿Nos vamos a seguir sometiendo a la voluntad de la palabra de Dios, a la voluntad de Dios que está en su palabra? ¿Nos vamos a someter al Espíritu Santo o nos vamos a someter a la carne? ¿Qué es lo que vas a decidir tú el día de hoy? ¿Andarás en el Espíritu resistiendo las obras de la carne o andarás en la carne resistiendo las obras del Espíritu? Así que tienes una tarea el día de hoy. ¿Cuál vas a elegir? La palabra de Dios dice, he aquí, yo pongo la vida y la muerte delante de ti. Dice, escoge pues la vida hoy para que vivas. Ese es el consejo de Dios. Escoge pues la vida hoy para que vivas. Porque como dice el texto, versículo 25, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, porque sin duda alguna tú confrontas nuestra vida y es bueno, Señor, porque en tu intención y tu interés es que nosotros aprendamos a andar en el Espíritu. Y hoy entendemos que siempre va a haber un conflicto entre la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para que podamos alimentar nuestro espíritu mucho más que lo que se puede alimentar la carne. Que realmente podamos, Señor, hacer morir las obras de la carne. Confesamos, Señor, que muchas veces hemos querido hacer lo bueno, pero la carne nos ha arrastrado o hemos dejado arrastrarnos por ella. Por eso hoy te pedimos tu ayuda, Dios, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos vencer. Que nos vuelvas al redil cuando nos hemos desviado de tu camino, Señor. Que nos atraigas
con lazos de amor, Dios. Porque tu palabra dice que debemos de andar en el Espíritu y que de esa manera no cumpliremos el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos siempre están en oposición, Señor. Haz que esta verdad, Señor, pueda ser una realidad completa en nuestras vidas. Que cada paso que demos, amado Dios, que cada paso sea en tu Espíritu, que cada decisión esté guiada por tu presencia, por la dirección de tu Espíritu Santo, que cada batalla, Señor eterno, que es contra la carne, sea peleada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Por ello, Señor, ayúdanos para no andar en lugares resbalosos, ni alimentar a la carne, Dios, sino ayúdanos para que podamos andar en el Espíritu, Dios, resistiendo los deseos de la carne y sometiendo nuestra voluntad a la dirección y la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Fortalece nuestra fe, Señor. Guarda nuestro corazón, haznos caminar, Padre eterno, cada día en la victoria que Cristo ya ganó en la cruz del Calvario. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de aquel que ganó esa victoria en esa cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Gloria a Dios. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo con la ayuda de Dios, el día de mañana, mejor dicho, ¿verdad? En la reunión de oración.